Hoy, pues yo le he titulado Forjado. Le he titulado Forjado a este tema. Esta es una pintura que está en el Louvre, esa que veis ahí es una pintura que está en el Louvre, en el Museo del Louvre, y se llama Jaque Mate, así se llama esta pintura, donde veis que el diablo está contento de que ha ganado la partida y este hombre está ahí desesperado porque ha perdido esta partida de ajedrez contra el diablo. Hace años estuvo un grupo de campeones mundiales en el Louvre, una visita especial, esta es una historia verídica, estuvo allí en el Louvre y pues pasaron por esta pintura y el guía se las explicó y una persona se quedó atrás viendo esa pintura. Después de que se quedó atrás, se dieron cuenta de que esta persona se había quedado atrás y el guía fue a preguntarle y dijo que cómo se llamaba aquella pintura, si realmente se llamaba Jaque Mate. Y él dijo, sí, esta pintura se llama Jaque Mate, la pintó no sé quién, y la ilustra cómo una persona pierde una batalla contra el diablo, una partida contra el diablo. Entonces él, dijo que tenía un problema con esa pintura, porque él era campeón mundial de ajedrez. Él dijo que yo soy campeón mundial de ajedrez y he ganado varias veces el campeonato del mundo de ajedrez. Y dijo, y tengo un problema, o quitáis el cuadro o le cambiáis el nombre a la pintura. Y el hombre, pues el guía le preguntó que por qué. Y dijo, porque yo soy campeón mundial de ajedrez. Y él usó una frase, y fue esta. Dijo, porque el rey tiene un movimiento más. El rey tiene un movimiento más. Lo que parecía Jaque Mate, un experto que vio la partida y vio el tablero de ajedrez, dijo, el rey tiene un movimiento más. Bueno, yo creo que esa es la experiencia, o puede ser la experiencia de cualquier persona con el Señor. Da igual las circunstancias que tú tengas, da igual los problemas que tú tengas, da igual las adversidades que tengas en tu vida, da igual que pienses que vas perdiendo. El Rey, Dios, siempre tiene un movimiento más en tu vida, siempre. La partida no se ha terminado y el Rey tiene un movimiento más en tu vida. Y quiero que leamos el capítulo 41 de Génesis. Sabéis que estamos estudiando el personaje José, el patriarca José. Hasta ahora José ha tenido muy malas experiencias en su vida, circunstancias muy difíciles, donde si tú no sabes el final de su historia piensas, bueno, José ha perdido la batalla, ha perdido esta partida de ajedrez, pero Dios tenía un movimiento más en la vida de José. Y sabemos que lo leímos la semana antepasada, que Dios de repente permite que José interprete un sueño a Faraón y José ocupa el primer lugar después de Faraón en la corte del rey y en todo el imperio egipcio. Y quiero que leamos a partir del versículo 37, Génesis 41, 37. Génesis 41, 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Es decir, lo que habían hecho es que José, cuando le interpreta el sueño a Faraón, le dice, bueno, sería bueno que buscarais un hombre prudente y sabio para administrar todo esto. Así que eso le parece bien al Faraón, y dice el versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano
y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 46, y era José de 30 años cuando fue presentado delante del rey Faraón, delante de Faraón, el rey de Egipto. Mirad, ¿qué aprendemos de José hasta ahora? ¿Qué hemos aprendido de José? Bueno, José ha sido forjado no en situaciones fáciles, evidentemente, sino demostrando su carácter. Y eso es lo que el texto nos enfatiza, ¿no? Que José demostró su carácter y quién él era cuando nadie lo veía. Cuando nadie lo veía. Cuando estaba en la cárcel sin que nadie lo viera. Cuando estaba en la casa de Potifar y la mujer de Potifar se preocupó de que estuviera solo con él sin nadie más en la casa. Y José era una persona de carácter, era una persona íntegra. El carácter no es lo que yo hago cuando los demás me ven. El carácter es lo que yo hago y soy cuando nadie me ve y cuando no pasa nada. Y hemos visto en él un carácter increíble en la vida de José. Un carácter forjado a través de las situaciones. Pero la situación en la que va a estar ahora, si cabe, todavía es más difícil. Porque muchas veces en la escasez empezamos a lamernos las heridas y clamamos a Dios porque estamos desesperados, porque no tenemos, porque no podemos, etc. Pero José a partir de ahora va a ser el número 1 en Egipto. Va a administrar todo, va a tener todo el poder administrativo, legislativo, económico, todo. Y ahora es cuando empieza de verdad la prueba para José. Y la idea es con José es qué testimonio nosotros tenemos fuera de estas 4 paredes. En el trabajo, en los estudios, en nuestro vecindario. ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Qué visión de nosotros tienen? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cómo es nuestra manera de comportarnos? ¿Qué hago yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi habitación y nadie me ve? ¿Cómo soy yo realmente? José nos enseña, la historia de José nos enseña cómo hay que ser. Y hablo de ser solventes no ante la gente, porque sí, puede ser que tú ante la gente seas solvente. Es decir, que las personas cuando te miren digan, oye, vaya cristiano, vaya cristiana, pero porque te vean aquí solo. Pero si te viéramos o me vierais fuera, sin que nadie me estuviese viendo, ¿qué? Hablo de ser solventes no delante de la gente, sino ante Dios, como por ejemplo lo era Elías. Elías era un hombre solvente delante de Dios. Y cuando pasó ciertas circunstancias, fue al rey y le dijo, mira, esto va a pasar, rey. Vive Dios, que ante cuya presencia estoy, que esto va a pasar. Y eso pasó. Porque era un hombre solvente ante Dios. Y cuando Job aprendió también, dice, no, vosotros no vais a orar. Le dice a los amigos, vosotros no vais a orar. A veces decimos, no, que Dios escucha a cualquiera. Bueno, habría que matizar alguna cosilla. Sí escucha a cualquiera, ¿verdad? Pero Job le dice, no, vosotros no vais a orar. Él va a orar por vosotros. Y cuando Job ora, el texto nos dice que Dios se llevó la oración de Job a su rostro, a su cara, y le contestó. La historia de José nos enseña esto. Un hombre que es solvente con Dios. Un hombre que sabemos su historia porque nos la contaron, pero nadie tendría por qué contar la historia de José. José no sabe que nadie va a contar su historia. No sabe que nadie va a contar que él dijo que no a la mujer de Potifar y estuvo dispuesto a ir a la cárcel. No sabe que el problema que tuvo con sus hermanos lo van a contar. No saben que lo van a meter en la cárcel, ni su fidelidad. Nadie lo sabe. Dios se preocupó de ponérnoslo, pero José no lo sabe. Pero aún así, él vive delante de Dios y es un hombre con carácter.
está claro que José tuvo días muy difíciles, claro. Pero el texto nos dice que Jehová estaba con José. Y a veces Dios lo libró y estaba con él. Y a veces Dios no lo libró y también estaba con él. Y a veces Dios lo agarraba para que no avanzara y Jehová estaba con él. Y a veces Dios, como vimos, ¿no?, lo empujaba y Dios también estaba con él. Lo que aprendemos con José es que Dios está con las personas y tiene un propósito siempre. Dios tiene el último movimiento siempre. El rey tiene un último movimiento siempre. Esto lo entendió. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué sabemos que todo esto José lo entendió? Porque Dios estaba con José y él estaba con Dios también. Esto lo hemos hablado ya. No solamente el texto nos dice que Dios estaba con José, sino que José estaba con Dios. Aún en los momentos más difíciles. José estaba con Dios. Mirad, en una ocasión a mi hijo Israel yo le salvé la vida. Bueno, así lo veo. Creo que le salvé la vida. Loida se había ido estábamos viviendo en Toledo, allí en Quintanar, y Loida se había ido a comprar al supermercado, no sé a dónde. Y estábamos comiendo unas chuletas. Y Israel, pues, no sé, más o menos como que metería media chuleta en la boca, ¿no?, en vez de partirla. Y se le quedó aquí. Entonces empezamos a darle, lo levantamos, Jona y yo, bueno, Jona blanco, el pobre, ¿no?, porque yo estaba viendo y se estaba ahogando y probamos a pegar en el pecho, a apretarle, no había forma, o sea, se estaba muriendo. Y entonces se me ocurrió meterle la mano en la boca a ver si vomitaba, y no vomitaba, ni siquiera vomitaba, porque tenía el pedazo de chuleta aquí, ahí enganchado. Y se me ocurrió, pues, metí mis dedos más adentro todavía, hasta que toqué la chuleta. Toqué la chuleta y se lo quité el trozo, un trozo así. Y entonces él, pues imagínate, ¿no?, ya no me acuerdo si vomitó o no, pero vino la vida, ¿no? Y yo me estaba acordando estos días preparando lo de hoy de esto, ¿no? Y uno dice, bueno, Dios es bueno, Dios fue bueno y permitió que yo le pudiese ayudar y le salvase la vida, ¿no? Pero ese es un concepto que la Biblia no lo defiende. Porque la pregunta es, ¿y si no hubiese sobrevivido, sería Dios todavía bueno o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la vida de José nos enseña que Dios no es bueno solamente cuando hace lo que a mí me parece que tenga que hacer, cuando me ayuda a salir de donde yo creo que tengo que salir, sino que Dios es bueno siempre, aún en las circunstancias más difíciles. Yo perdí 2 hermanos, uno con 32 años y otro con 28. Y a mí me costó mucho entender eso. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si ahora habían sido unos desgraciados toda la vida, y ahora que habían conocido al Señor, ¿por qué no Dios permitía que se murieran? Pero entendí eso, bueno, Señor, saber de cuántas cosas los has librado, de cuántos problemas, de cuántas circunstancias, de cuántos dolores, de cuánto sufrimiento. Dios siempre es bueno. Y esto no es un mal de muchos, consuelo de tontos, como dice el refrán. Al final de su vida, José, vemos cuál era su meta y cuál era su perspectiva. El texto no nos lo cuenta, pero al final del texto, cuando lo veamos, vamos a ver que José no quiere que sus huesos queden en Egipto. Y una de sus peticiones es que sus huesos se los lleven hacia la tierra prometida y que allí los entierren, allí en la tierra que Dios le ha prometido. O sea, no nos lo dice el texto explícitamente, pero vemos que José tenía una meta y una perspectiva tan distintas a las que nosotros a veces tenemos. ¿Por qué podía soportar José todo lo que soportó? Porque entendía que era un siervo de Dios. ¿Por qué José podía entender que Dios lo había llevado a Egipto? Porque José entendió que era un siervo de Dios. Paula, lo que hemos dicho.
Y hasta que nosotros no entendamos eso, nos enredaremos en la vida, en las mismas cosas que los demás. En las mismas cosas que los demás. Y no saldremos nunca de Egipto. Años después, Dios sabemos que sacó al pueblo de Egipto. Y llegaron al desierto y aún llegaron a Canaán también. Físicamente salieron de Egipto. Pero su corazón seguía en Egipto. Seguía. José no. José no. Pablo en Corintios, escribiendo a los Corintios, usa también este argumento. Sí, cuando él dice, mira, nos ha pasado de todo y las hemos pasado canutas en la vida, pero mira, estamos de pie y no estamos desesperados, no estamos amargados. Y él dice, y aun cuando nuestro cuerpo terrenal se deshiciere, o sea, se va a deshacer en este cuerpo, ¿no? O bien que te entierren y que se deshaga con el tiempo, o ahora, como ahora te queman y te deshacen en 5 minutos. Dice él, aun cuando nuestro cuerpo se deshiciera, tenemos un edificio de Dios. Era la perspectiva también de Pablo. ¿Por qué Pablo puede decir, si no a los filipenses, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia? La palabra ahí, ganancia, es una palabra comercial que quiere decir, para hablarlo de forma que lo podamos entender todo, es un negocio redondo. Cuando tú haces un negocio redondo, ¿no? Compras algo por 10 y lo vendes por 100 y dices, negociazo. Pues eso es lo que dice Pablo. Para mí vivir es Cristo y morir es un negociazo. Esta es nuestra visión. José nos enseña esto. José nos enseña que para qué estamos en esta vida, cuál es el propósito de Dios. Lo hemos dicho, Sproul, que es un escritor reformado, lo dijo hace mucho tiempo. Y yo lo he repetido varias veces esta frase. Dios no quiere que seamos felices, quiere que seamos santos. Santos. Dios tenía un propósito, un sueño para José. Dios le da 2 sueños a José, que él se lo cuenta a su padre y a sus hermanos, y a partir de ahí José empieza a perder la partida, ¿no? Hasta que vemos el movimiento final de Dios en esa partida de ajedrez. Y muchas veces cuando nosotros estamos persiguiendo nuestro sueño o ese propósito de Dios, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Cómo se realizan los sueños y los propósitos de Dios? ¿De forma automática? No. Por ejemplo, si pides paciencia, ¿Dios te va a dar paciencia? ¿O te va a dar la oportunidad de ser paciente? Oh, Señor, dame paciencia. Y la quiero ya. ¿No? No, Dios no nos hace pacientes. Nos da la oportunidad, las oportunidades para demostrar que somos pacientes. A veces pedimos valentía a Dios. Señor, dame valentía para hablar de ti, por ejemplo. ¿Dios te va a dar valentía? ¿O te va a dar la oportunidad de ser valiente y de hablar del Señor? A veces decimos, Señor, hazme más santo. Bien, Dios sí, es verdad. Puede ser que quiera contestar tu oración de ser más santo. ¿Pero qué va a hacer? Ponerte en las situaciones de la vida en las que tú puedas decir no. Y así es como se avanza en el propósito de Dios. Y así es como ves desde que José nos cuenta que con 17 años tiene un sueño hasta el final de su vida. José tuvo oportunidad de ser paciente, de ser valiente, de ser santo, de decidir que no a muchas cosas. Esa es la historia de José. No fue gratis, no fue fácil para él. Cuando José está ante el faraón, eso lo vimos la semana pasada, y puede promocionarse, él no lo hace. Él presume de Dios y dirige a Faraón a Dios. Cuando Faraón le dice, mira, este copero ha contado que tú interpretas sueños. ¿Y qué dice José?
no está en mí. Aquí miré esta frase que me gustó mucho esta semana. Dar testimonio no es mírenme, es mírenlo a Él. Eso es dar testimonio. Dar testimonio no es miradme a mí, no. Dar testimonio es mirar a Dios. Y eso es lo que vemos en José. A Faraón le dice, no, yo no soy, es Dios. Y eso, ¿por qué lo sabemos también? Porque lo hemos leído hoy. Cuando Faraón dice, ¿a quién vamos a poner sino a este hombre? ¿En cuál está el Espíritu de Dios? Lo entendió el Faraón, No hizo falta que se lo explicaran. Cuentan que en la época de Spurgeon fueron un grupo de pastores de Estados Unidos a Inglaterra, de vacaciones, un viaje misionero, digamos, fueron de vacaciones. Y llegaron allí y por la mañana, un domingo, fueron a una iglesia muy grande donde estaba un hombre que se llamaba el doctor Joseph Parker. Una iglesia grande, fueron a escucharlo. Y la crónica, la biografía cuenta que cuando salieron de aquella mañana de aquel culto, de aquella reunión, su expresión fue la siguiente. Dijeron, ¡qué maravilloso predicador! Dijeron. ¡Qué maravilloso predicador! Eso dijeron. Por la tarde, ese mismo domingo, fueron a la iglesia de Spurgeon. ¿Y sabéis qué salieron diciendo? ¡Qué maravilloso Salvador es Jesucristo! Y eso es lo que nosotros tenemos que salir siempre de aquí y en nuestra vida. No es que nosotros seamos o que nosotros digamos o que nosotros hagamos o lo que sea, sino salir de aquí cada domingo por la mañana diciendo esto. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! Y si no salimos así, algo no funciona aquí. Una iglesia donde las personas estén diciendo de forma activa o por pasiva, diciendo miradme a mí, no funciona. No puede funcionar. Una iglesia donde estemos mirándonos a nosotros o llamando la atención hacia nosotros mismos, no funciona. Tenemos que salir de aquí, insisto. Espero que tú salgas esta mañana de aquí diciendo, qué maravilloso Salvador tenemos, qué maravilloso Salvador es Jesucristo. Las palabras de José y cómo nos dejan ver su corazón son después de que lo nombren. O sea, las palabras que hemos leído y unas que vamos a leer ahora, no, vamos a leerlas ahora, perdón, sí. Capítulo 41, quiero que leamos a partir del versículo 41-50. Dice, y le nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre. O sea, le nacen 2 hijos en la abundancia, ¿sí? Los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Esta es la mujer que Faraón le dio a Senat, que era una descendiente real. Y llamó José, dice, el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Estas 2 palabras, él las dice, él pone los nombres a los hijos en la abundancia. Es decir, las palabras de José nos dejan ver cómo es su corazón, porque son después de que lo nombren, que lo nombraron mayordomo del palacio del faraón, a José. Lo nombraron gobernador de Egipto. Antiguamente se decía el gran visir, que era como una especie de, hoy día sería un primer ministro, digamos. Y lo nombraron representante de Faraón en todo Egipto. ¿Eso qué significa? Significa que era el primer ministro en Egipto con todas las áreas representativas, políticas y administrativas en él solas. O sea,
toda la responsabilidad de un país en él. La llave de la caja fuerte la tenía él en el bolsillo. Parece que estás preparado también. Y eso es lo que quiero decir ahora. Los mensajes sobre la bendición y el éxito en la iglesia suelen ser pocos. Parece que Dios se alegra de que seamos pobres y desgraciados. Yo sé que en el otro extremo está la teología de la prosperidad y que no sé qué, no sé cuánto, pero ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. El José, antes de salir de la cárcel, estaría en el boletín de oración de cualquier iglesia. Vamos a orar por José, pobrecito, que está en la cárcel, injustamente lo que le ha pasado, fíjate tú, vamos a orar por las autoridades, que Dios hablan de su... En fin, todo esto. Pero la pregunta es, ¿el José que se convierte en primer ministro de Egipto estaría en los boletines de oración de cualquier iglesia? ¡Ah! ¿Qué se cree? ¿En política? ¿Qué pensaríamos o qué pensamos de una persona que soporta la prosperidad y que honra al Señor con sus riquezas? Porque no solamente hay que soportar la pobreza y honrar a Dios con la pobreza, sino también hay que soportar la riqueza y honrar a Dios con las riquezas. No es mejor una persona que es pobre. Eso era una teología católica de la Edad Media, que decían que si tú eras rico eras al infierno de cabeza. Pues no, señor. Y aquí en José vemos que él aprendió a bendecir a Dios cuando no tenía nada. Y cuando Dios le dio mucho, ya sabía bendecir a Dios. José tendrá que aprender el secreto también de hacer frente a la abundancia. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Por eso por eso todos los que somos cristianos no nos hace rico a todos, ¿no? Si fuera fácil de manejarlo, a lo mejor nos haría ricos a todos y que todos pudiéramos ganar, no sé, 6 cifras al año. Un sueldo que contenga 6 ceros. Y el primero pues ponle tú el que quieras. ¿Por qué no nos da Dios a todos eso? Porque a lo mejor no todos seríamos capaces de soportar esa prueba o esa cosa para nosotros. Pero Dios es el que decide. Y Dios primero hace que José no tenga nada y aprenda a bendecir a Dios y a decir, Dios es bueno, aun cuando no tengo nada. Y si tú aprendes a decir cuando no tienes nada, Dios es bueno, más fácil te será cuando tengas decir, Dios es bueno. Pero si no, no aprenderás nunca, no aprenderé nunca. Porque decimos, bueno, es que tener dinero, da igual tener en el bolsillo 5 euros que 5.000. Si el problema no es tener el dinero en el bolsillo, el problema es tenerlo en el corazón. Y que sea un ídolo. José, vemos que no. Vemos que él administra todo de forma legal, que pone graneros, junta comida y todo, y luego cuando viene la época del hambre lo da, sirve al pueblo, o sea, bendice a los demás con lo que Dios le dio. No se lo guarda. Eso nos habla a nosotros, ¿no? De que lo que nos da Dios, el tiempo, el dinero, nuestros dones, todo, al final Dios no nos lo da para que nos lo quedemos, sino para que podamos compartirlo y bendecir a otros. No sé si tú lo habrás experimentado, supongo que sí, ¿no? Cuando tú le das una ofrenda a alguien, ¿no? Es una bendición darle una ofrenda a alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vale, espero en la puerta, ¿no? Es una bendición darle una ofrenda a alguien, porque pues estás dando el fruto de tu trabajo y sabes que lo estás bendiciendo, que la persona le va a animar o que va a cubrir una necesidad, ¿no? ¿Para qué guardárselo? José, ¿qué forjó también? Una familia distinta a las de Egipto y a las de su propia familia.
Que sepamos, José solo tuvo esta esposa y estos 2 hijos. La Biblia no vemos aparentemente por ningún lado que José tuviese más esposas, solo tuvo una y sus 2 hijos. Por ejemplo, la historia de Egipto nos cuenta, la egiptología, nos cuenta que el ambiente en el que José vivía a partir de ahora, lo que era más común era la poligamia, y más una persona como él, un primer ministro como él. Estaban a la cola esperándolo en la puerta de su casa. Podía tener las mujeres que quisiera y no pasaba nada. Era el gran visir de Egipto. Y hasta donde sepamos, no tuvo más, solo tuvo una. Faraones y el gran visir, como digo, tenían más de una esposa. Hermanos, defendamos el concepto bíblico de la familia y oremos por las familias. ¿Sabéis qué? Lamentablemente, y esto es una cosa que no la podemos ocultar porque es así, y ya está, y cuando las cosas son así, independientemente luego de cada circunstancia. Pero los que miden estas cosas nos están diciendo que el nivel en nuestras iglesias, en nuestros círculos, digamos, pequeños, ¿no? En nuestras iglesias, el nivel de divorcio está pareciéndose mucho ya al de una persona que no es creyente. Somos personas, ¿no? Al final somos seres humanos como los demás. Y los mismos problemas que tienen familiares, matrimoniales, cualquier persona, los tenemos nosotros, evidentemente. Pero oremos por las familias. Oremos para que esto cambie. Y para que aún en esto podamos dar testimonio del Señor, no aún en esto. Podamos dar testimonio de que somos distintos, de que el Señor es esto lo que Él dice. Y esa también, como digo, es una forma. Porque hoy sabéis lo que pasa, ¿no? Pues ya no me gusta, o ya no la quiero, o no lo quiero. Toma por saco. ¿No? Pero nosotros vamos a orar para que tengamos una visión distinta de todo esto. Y es una forma también de dar testimonio del Señor. Ahora, los nombres de los 2 hijos, y con eso termino. Él le pone a uno a Manasés y al otro, bueno, este es el nombre de él, de José. Sabemos que le puso el faraón, a ver si lo encuentro, si alguien lo ve. Perdón, pero... ¿Dónde? Sí, aquí está. En el 45. ¿45? Gracias, Juan, exactamente. Zanat Panea le puso a José, el faraón, ¿no? Su nombre oficial, digamos, ¿no? Sí, ahí lo tenía yo. Ahí lo tenía. Parece que significa el Dios habla y vive. Faraón entiende que tiene que poner ese nombre porque el Dios de José, que es uno más entre todos los 450.000 que había, pues resulta que este también habla y vive, ¿no? Habla y vive. Pero una cosa vemos, y esta es una tónica en algunos otros casos, a José le pueden cambiar el nombre, el exterior, pero porque su interior no se había movido ni 1 centímetro. Si da igual que a José le cambiaran el nombre, que le llamaran como le llamaran, que lo pusieran en la cárcel, que lo pusieran el primero de Egipto, que no tuviera nada, que tuviera millones, que da igual. José como persona, su carácter no se movió ni 1 centímetro. Le dan a una esposa, seguro que obligado, ¿no? También, a Senat, y eso significa perteneciente a Nat, que era una diosa. Y José toma a esa persona, a esa mujer por esposa, y la ama, y vive con ella, y la bendice, y la cuida hasta donde sabemos. También él había sido forjado, como digo, a fuego, pero el resultado se ve por todas partes. A su hijo primero le puso Manasés, significa Dios me hizo olvidar. Es interesante el nombre, ¿no?
Dios me hizo olvidar. Mirar, dos cosas aquí. Primera, aquellos días de abundancia, José los disfrutó. Es decir, los días en los que Dios le bendijo con abundancia y con hijos, José los disfrutó. Y lo vemos aún por los nombres que le pone a su hijo. No le pone a su hijo amargado o resentido, o hay que ver con Faraón, o la desdichada de la mujer, no. Le pone Manasés, Dios me hizo olvidar. Hermano, disfruta de cada cosa buena que el Señor te da en la vida. Y que esas cosas que el Señor te da buenas en la vida, te hagan olvidar las malas. ¿Recuerdas lo que vimos hace 2 semanas? En lo grande, agradece. En lo grande, sé agradecido. No le llamó Ramsés, por ejemplo. Le podía haber llamado Ramsés a su hijo. No, porque quería dar testimonio. Bueno, ¿y qué es ese nombre que le ha puesto? ¿Qué es eso de Manasés? Pues esto significa esto. ¿Y por qué? ¿Olvidarte de qué? Pues mira, es que... Y ahí empieza José a contar su historia. Génesis nos dice que él nunca olvidó lo que le hicieron sus hermanos, pero ya no vivía bajo el yugo del dolor. Cuando él dice, Dios me hizo olvidar, tenemos que entenderlo, lo vamos a ver, porque él sí recuerda lo que sus hermanos le han hecho, y no justifica en ningún momento lo que sus hermanos le habían hecho, mal, pero él ya no tiene dolor por eso. Ya no es un amargado por lo que le han hecho sus hermanos. Pero bueno, ahí llegaremos en un momento dado. Tenemos que buscar, hermanos, nuestro Manasés en las circunstancias y en nuestra vida, nuestro Manasés. Cuando vengan días difíciles como les vino a José, recordar nuestro Manasés. ¿Quién es nuestro Manasés? Pregunto, ¿quién es nuestro Manasés? ¿Hola? Buenos días. ¿Quién es nuestro Manasés? Jesús. Jesús es nuestro Manasés. Hoy hemos venido a recordar a nuestro Manasés. Hemos venido a recordar todo lo que he vivido en el pasado, antes de conocerle a Él, Dios me lo hizo olvidar. Y vengo aquí siendo una nueva criatura y un hijo de Dios, con libertad y a disfrutar de lo que Él me da cada día. Y buscar lo que el Señor nos puede estar dando para olvidar el dolor del pasado. Muchas veces nos fijamos tanto en las cosas malas que olvidamos las buenas. Tanto, piensa, ¿no? ¿Por qué podríamos agradecer ahora mismo a Dios? Hay muchas. Una, por estar vivo. ¿Qué más? Por estar aquí. También, por estar aquí, ya son 2. ¿Qué más podríamos agradecerle a Dios? Por la vida, por el trabajo, por la familia, por la salud, por tus hijos. Hay millones de cosas. Si tú te pones a pensar en el millón de cosas que tienes para agradecerle a Dios, en la balanza de las cosas, la otra es pequeña, es mucho más pequeñita. O debería ser, al menos, ¿no? Y con su ayuda podemos superar el dolor. Al otro hijo él le pone Efraín. Efraín significa Dios me hizo prosperar. Este nombre tiene mucho sentido. Recordar, cuando José pasa por alguna calle, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que arrodillarse. Alabado sea José, no sé qué decían, ¿no? Pero... Y cuando él estaba diciendo a alguien, bueno, vamos, ¿cómo se llama tu hijo? Efraín. Efraín, ¿qué nombre es ese? Pues esto significa Dios me hizo prosperar. ¿Cómo que Dios te hizo prosperar? Si tú eres un tío estupendo y un intérprete de sueños y un gran administrador. No, pero mira, y a mí me pasó esto. Y yo vivía así de esta manera y de la otra, y me pasaron todas estas cosas, pero Dios me hizo prosperar. Una forma de dar testimonio. Esto es mirar al pasado con perspectiva, hermanos. Esto se llama así.
Mirar al pasado con perspectiva. Dios me hizo prosperar. Cuando Moisés escribe el libro de Deuteronomio, que es un libro que se escribe poquito antes de que Israel entre en la tierra prometida, una de las cosas que Dios le dice a Moisés para que le diga a Israel es: cuando entres en la tierra que tu Dios te da y encuentres casas en las que tú no has trabajado, ni campos en los que tú has labrado, que no se te olvide que eso es por la mano de Dios, que no has sido tú, que es Dios quien te lo ha dado. ¿Qué hizo Israel? Lo contrario. ¿Y qué hizo Dios? Aquello que le dio, se lo quitó. Aquello que le dio, se lo quitó. Que nos ponga eso alerta, hermanos. Porque puede ser que si no somos agradecidos y reconocemos a Dios las cosas buenas, pues a lo mejor de repente nos las quita. A lo mejor de repente nos las quita. Pero eso no vale tampoco si no vemos el futuro. Yo he dicho alguna vez, ¿no?, que está mal ver al pasado, pero también está mal siempre ir a ver el futuro, ¿no? Es el día de hoy en el que yo tengo que aprender a bendecir a Dios cuales sean mis circunstancias. Mirar, hay una estadística en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas sobre todo, que dice que un 10% de los cristianos son agradecidos solo. Esa es una estadística que tú puedes encontrar en los evangelios. ¿No sabías que había una estadística en los evangelios que dice que solamente el 10% de los cristianos son agradecidos? Cuando el Señor sana a los 10 leprosos, ¿cuántos vuelven? Uno, el 10%. Rompamos esa estadística hoy. Y salgamos de aquí, ¿cómo? Agradecidos. Y diciendo, no, ¿qué dije yo antes? No, y diciendo que es muy bien, Rosy, una que está atenta. ¿Qué Salvador más grande tenemos? Rompamos esa estadística y unámonos al 10% que ofrece a Dios una ovación de pie. Efesios 5:20 dice: dad gracias a Dios por todo. Dad gracias a Dios por todo. El camino más seguro para salir de la cárcel o del pozo es seguir un cartel que dice gracias. Y esto me lo aplico a mí primero, no creáis que os estoy hablando a vosotros, O sea, me estoy hablando a mí mismo, porque es el mejor camino. Para salir de un pozo, de una cárcel, de un problema, es la gratitud a Dios. Porque de lo contrario, te amargas y me amargo y nos desesperamos. Pero si aprendemos a dar gracias en las situaciones, saldremos de eso. ¿Y en los días malos qué? ¿Y en los días malos qué? Hace poco os hablé un domingo por la mañana al principio, cuando Jesús está en el aposento alto con los discípulos, Judas le va a traicionar, Satanás está allí para llenar el corazón de Judas, todos se van a ir y había muchos motivos para no estar agradecido en Jesús, en el corazón de Jesús. Y sin embargo el texto nos dice, la noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan, ¿y qué hizo? Y dio gracias por ese pan. Aún en su noche más difícil, Jesús dio gracias. Y ese es el camino para nosotros, ¿no? Dar gracias. Y José en cada noche, en cada día difícil que tuvo, hizo lo mismo. Y al final, Dios me hizo olvidar. ¿Cómo se llaman tus hijos? Dios me hizo olvidar. Y el otro, Dios me hizo prosperar. Y alguien le dice, ¿de dónde sacaste esos nombres? Y él le dice, siéntate aquí que te cuento. Siéntate aquí que te cuento.
Hermano, o cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho contigo, o cuéntatelo a ti mismo esta tarde. Pero salgamos aquí con un cartel ahí, gracias. Y salgamos de aquí en esta mañana diciendo qué Salvador más grande tenemos. Señor, honramos y